En este circuito usamos una polarización en divisor de corriente, donde R1 es de 18 kΩ y R2 es de 2 kΩ. El voltaje del drenaje es de 12 volts y en este caso se nos indica que Gm es igual a 4 ms, Rd es igual a 1.25 kΩ, Rs es igual a 950 ohms, Vt es igual a menos 3, Vin es igual a 12 voltios y Dss es igual a 10 miliamperes. Para empezar en el circuito lo acomodamos en su equivalencia para obtener las resistencias de entrada. En este caso, las resistencias de entrada es igual a voltaje de entrada entre corriente de entrada. La corriente de entrada más la corriente de D es igual al voltaje de entrada sobre Rs. VID es igual a Vgs por Gm. Entonces quedaría como el voltaje de entrada más Gm por Vgs es igual al voltaje de entrada entre Rs. El voltaje Gs es igual a menos el voltaje de entrada. Entonces la corriente de entrada sería igual a el voltaje de entrada sobre Rs más Vm por el voltaje de entrada, Gm sobre el voltaje de entrada. Y nos quedaría como que el voltaje, la corriente de entrada sobre el voltaje de entrada es igual al inverso de las resistencias de entrada, que es igual a Gm entre Rs más el inverso de Rs. En el caso del circuito para CD, en este Gs es igual a 0 y las resistencias de salida son igual a Rd, por lo que la resistencia de salida es igual a 250 ohms. Dentro del análisis CD, donde el voltaje de salida más el voltaje de D es igual a 0, entonces el voltaje de entrada sobre la resistencia de salida más Gm por Gbs es igual a 0. La resistencia de entrada sobre Rd es igual a menos Gm sobre Vgs. Y para sacar, como ya habíamos dicho que Gbs es igual a menos Vi, podemos obtener lo que sería la fórmula para la ganancia de voltaje, que eso sería igual a Gm por Rd. Entonces la ganancia de voltaje nos queda como Gm por Rd. Ya habíamos dicho que Gm es igual a 4 ms y Rd era de 1.25 kΩ, por lo que tenemos una ganancia de voltaje de 5. En el caso de las resistencias de salida, como teníamos que el inverso de las resistencias de salida eran igual a Gm más el inverso de Rs, por lo tanto la resistencia de salida es igual al inverso de Gm en paralelo con Rs. Calculándolas nos queda que 4 del Gm por 950 ohms entre 950 por 4, más 4, es igual a 3800 sobre 954, lo que nos da que las resistencias de entrada suman un total de 3.983 ohms. Para calcular el voltaje de la puerta esto es igual a 2 kΩ sobre 18 kΩ más 2.k por 12 volts.
Entonces nos queda que el voltaje de la puerta es igual a 2 kΩ sobre 20 kΩ por 12 volts. Y nos queda que el voltaje de la puerta es igual a 1.2 volts. El voltaje de entrada menos el VT sería igual a 15. Comprobamos que pues el VT es igual a 12 menos VT, que es menos 3, eso sería más 3, es igual a 15. En este caso, para calcular V de fuente es igual a el voltaje de puerta menos VGS, que como sabemos VGS es menos VIN, entonces nos quedaría como voltaje de fuente es igual a VG más VIN, que esto sería igual a 1.2 más 12, que nos da un resultado de 13.2 volts. Para calcular ID es igual a IDSS por 1 menos VG sobre VP, esto al cuadrado. Entonces nos queda como ID es igual a 10 milivolts por 1 menos 12 sobre menos 3 al cuadrado, y nos da que es 0.25 amperes. Y VDSQ es igual a VDD menos VD por RD. Entonces nos queda como VDSQ es igual a 12 menos 25 amperes por 1.5 kΩ, lo que nos da un voltaje de menos 300.5 volts. Y ya para calcular la ganancia de corriente, esto sería el voltaje de salida sobre el voltaje sobre RD entre el voltaje de entrada sobre RS más GMVI. Simplificando nos queda como GM por el voltaje de entrada entre el voltaje de entrada sobre RS más GM por el voltaje de entrada, y nos daría que la ganancia de corriente es 900 ohms por 4 ms por 12 entre 12 menos 900 ohms por 4 por 12. Entonces nos queda que es 456 sobre 57.6. Y esto nos da una ganancia de voltaje de 791.666 miliamperes. Y podemos ver aquí nuestro ejemplo en Proteus con un transistor BF244 y nuestro osciloscopio para poder observar la onda de voltaje, donde D es el voltaje de entrada y A es nuestro voltaje de salida. Podemos ver nuestro desfasamiento por la ganancia de voltaje que obtuvimos.